¿En qué condiciones encontraron en los terrenos que se les prometieron? Para ellos fue una verdadera sorpresa, porque la zona que colonizaron era al sur del río Tortén y en una zona que estaba poco habitada, si bien es cierto, habían mapuches en ese lugar, pero los mapuches estaban ocupando los terrenos altos, con buen drenaje y productivos, y más o menos limpios. Y en el centro de una zona de más o menos 12.000 hectáreas había terrenos que son húmedos, de baja producción, no servía para muchas cosas, y ahí le entregaron, ¿cómo se llama?, una hijuela de 60 hectáreas por familia, y después le daban un par de hectáreas más por hijo, mayores de 18 o de 21 años. En ese tiempo, Pitrusquén, que había sido fundada por Pedro Valdivia, era prácticamente un puro paradero de tren. La ciudad más cercana para hacer sus compras y vender sus productos que empezaron a producir era la ciudad de Valdivia. Temuco era apenas una estación con una especie de hotel que había en la estación y unas pocas casas de vivienda y casas comerciales grandes no habían. Evidentemente que el primer tiempo sufrieron mucho. Yo ya dije que mis antepasados, mi abuelo era pastor evangélico y se puede suponer de eso que de agricultura no sabía nada. De tal manera que fue una experiencia durísima. Y se valieron de vecinos, generalmente mapuches de muy buen corazón y de buena situación económica, que prestaron bastante ayuda a los extranjeros que venían. Por lo menos sabemos, por lo que nos ha contado los que éramos más jóvenes, que habían personas que venían, los jefes de familia, no sabían enyugar allí un tehuelle. Y para eso podría contar anécdotas muchísimas y algunas bastante interesantes. No había camino, los ríos que había que pasarlos en lancha, el río Donguil, y cuando estaban de avenida en el invierno no se podía pasar, quedaba totalmente aislado, no podían salir a pescar. De tal manera que fue muy difícil y quisieron hacer un tipo de colonización que fue la última colonización que se hizo con extranjeros del gobierno chileno. Quisieron hacer una especie de experimento, hacer una colonia tipo que se conocía en parte de Europa, que los agricultores tenían sus campos, pero ellos vivían en un villorrio, en una pequeña ciudad, y salían a trabajar al campo y a la noche volvían a sus casas, y eso se hacía para los efectos de que estuvieran todos más o menos congregados para los efectos de una escuela, ¿cómo se llama? Todos los servicios que podía prestar el Estado en ese tiempo estuvieran ahí, más o menos en un mismo lugar. Y eso no dio resultado porque cuando empezaron a trabajar los colonos en sus campos, los mapuches que no conocían de deslinde y eran campos abiertos, cuando quisieron cerrar sus campos, hacer sus arcos y ponerle alambre, en la noche, al otro día cuando llegaban los cercos no estaban. Cuando quisieron plantar arbolitos porque les dieron algunas facilidades para que formaran sus propios huertos, que los árboles al otro día tampoco, después de que el día que lo habían plantado ya no estaban, o pasaron un par de días y no estaban. Entonces se vieron obligados a tomar las tablitas que le dieron para hacer una casa en un villorrio que se llama Comuy, y hicieron sus casas en el campo que les correspondía. Y así todos se fueron a vivir a sus campos. Y ahí empezaron a elaborar sus campos, algunos al estilo suizo,
que en un tipo galpón que hacían, abajo estaban los animales que tenían, la yuntita de buey y alguna vaquita, y en el alto tenían su dormitorio. Así todo, más de algunos de los agricultores no tan hábiles para el trabajo, le robaban también los animales que estaban alojando en su propia casa. O sea, ustedes, los colonos, nunca vinieron preparados para trabajar las tierras que se les iban a prestar. No, era de los que yo alcancé a conocer. Habían generales de ejército, empleados públicos, habían relojeros, había una familia Schneider que era quesera, habían cecineros que hacían cecina en la fábrica, pero no productores. No, que yo recuerde, no había ningún agricultor que se vino de allá para acá. Porque es entendible, porque quien tiene 10 o 5 hectáreas de terreno en Suiza no las iba a dejar por ningún motivo para aventurar a un lugar que era desconocido. Además está decirle que cuando llegaron a Talcahuano y de ahí tuvieron que venir en carreta. Un par de días viajando en carreta. Llegaron a Victoria y de Victoria a Temuco, Temuco a Pichurquén. Y Pichurquén a Pacamaiza, que queda más o menos 38 kilómetros de la estación de Pichurquén. Experiencia agrícola no tenía nadie, ni menos en ganadería, ni menos en plantaciones. Y aquí la tierra servía para pocas cosas, porque tuvieron que desmontar primero, sacar el monte, quemar los árboles, limpiar el campo, y ahí sembrar un poco de trigo, y lo que más se sembraba, trigo y papa, arveja, todo lo que les servía para el consumo. Y a medida que se fueron adquiriendo experiencia, crecieron un poquito y lo que les sobraba al consumo lo echaban arriba de la carreta, lo iban a vender a los molinos que había en Pichurquén, no molinos, sino poderes compradores de trigo que se ponían ahí para que los agricultores pudieran vender su excedente. Y algunos prosperaron, algunos se fueron, los que eran relojeros devolvieron, hicieron casa en Temuco, otros se fueron para Arica, algunos que otros se fueron a Brasil, y quedaron más o menos 130 familias de origen alemán, entre ellas contar alguna colonización con italianos, de gente que llegó a Capitán Pastene, y el Capitán Pastene no había tierra o les tocó mala tierra, y ellos postularon acá. Y ellos sacaron tierra directamente del Estado chileno, no a través de una empresa colonizadora, de la cual hacía parte un pastor que ganaba una cantidad de hectáreas de terreno, 13 hectáreas de terreno por cada agricultor que traía. Así que se hacía también su negocio. Y la empresa colonizadora, Valdivia se llamaba, ganaba 32 hectáreas por cada colono que traía. Ellos hicieron una buena cantidad, como 22.000 hectáreas recibieron en pago por la traída de los colonos. Y los colonos no venían gratis, tenían que pagar su pasaje, y el Estado tampoco les daba la tierra a título gratuito. Tenían un pequeño pago que hacer, de los cuales la mayoría, como no tenía plata, hacían una hipoteca a nombre del Estado. Y cuando pagaban esa deuda, el Estado le levantaba la hipoteca. Pero si no fue como llegaron, su familia no fue parte de ese...
Mi familia, sí, claro. Ah, ellos llegaron así. Sí, ellos llegaron de esa forma, sí, claro. Ay, Yo tengo los papeles en que mi abuelo murió, él no tenía experiencia en andar a caballo. Y en 1914 ya tenía caballo, tenía sus bueyes, tenía abejas. Y estaba prosperando porque él se vino con una familia bastante numerosa, 12 hijos. La hija mayor vino con el título de matrona, mi padre que le seguía venía con los estudios que correspondían en la época, como que podríamos decir la enseñanza media, completa. El resto tenía algún tipo de enseñanza y los otros llegaron chicos, y algunos también bastante niñitos, bebitos. Y al poco andar, mi abuelo tuvo una caída de caballo que cayó, el caballo lo botó de espalda sobre un tronco y tuvo un golpe a la columna y a los riñones y no se pudo reponer de eso. En el tiempo la medicina era, o sea, no existía, o había que irse a Santiago y las condiciones no estaban para eso. Y en el año 1918 muere. Y mi abuela queda viuda con 12 chiquillos. De tal manera que eso también una dificultad. le hizo la vida bastante difícil.